clase anterior, Recording in progress. Profe, seguramente, gracias Darío, ahí tomé nota que ya comenzó la grabación, gracias. Decíamos, en la última clase que tuvimos, habíamos cerrado la clase estableciendo una pregunta que nos iba a servir de pie para comenzar esta. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue la pregunta que hicimos y que dejamos pendiente? Algo de la globalización. Ajá. Debo suponer que todos tomaron notas. Ah, bueno, muchas gracias por los saludos, muchas gracias. Bien, la globalización, muy bien. ¿Qué efectos tiene la globalización como fenómeno social y particularmente, en realidad, en relación a la soberanía? Bien, sobre esa idea, muchas gracias, muchas gracias. Sobre esa idea íbamos a comenzar a trabajar la noción de control de constitucionalidad. Vamos por parte. Primero, la globalización es un fenómeno que no es nuevo. Esto quiero que se entienda. Lo que es nuevo es la velocidad que ha alcanzado la globalización en estos tiempos que corren. Pero en realidad la globalización es un fenómeno que es bastante antiguo. Explicamos también esto. Seguramente todos ustedes tienen alguna noción, alguna idea, alguna referencia de lo que significa el Imperio Romano. La evolución del Imperio Romano, que en realidad el imperio en Roma es la tercera y última etapa de su evolución histórica, puesto que al principio Roma comenzó siendo una monarquía, ¿no? Los 7 primeros reyes que ocuparon el trono de Roma para luego convertirse en república y finalmente devenir en monarquía, en imperio. Es decir, monarquía, república, imperio. Pero decíamos en esta última etapa Roma que se afianza como el imperio global en el mundo occidental, y lo decimos claramente en el mundo occidental, puesto que en el mundo oriental ya había otro imperio mucho más antiguo que tenía quizás una extensión todavía superior a la que iba a alcanzar el Imperio Romano. Estamos hablando de los chinos, estamos hablando antes de los chinos incluso del Imperio Mogol. Pero en definitiva, nosotros que somos hijos, descendientes del derecho occidental, particularmente somos nietos del derecho romano e hijos del derecho francés y del derecho español, le tenemos que prestar atención entonces a esta historia que nos marca que en Occidente era el Imperio Romano el que establecía ciertos cánones para la organización del Estado, para la organización jurídica, para la organización social y demás. Bien, decíamos, entonces Roma, que estaba en su última etapa conformada como un imperio, ya tenía una extensión que para la época era absolutamente abrumadora, puesto que se llegó a extender desde las Islas Británicas hasta el cercano Oriente, desde el norte de África hasta prácticamente lo que hoy entendemos que es Alemania, Holanda, Bélgica, es decir, hasta gran parte del norte europeo. Estas regiones entonces, que estaban sometidas a la estructura imperial romana, eran para ellos, para los antiguos, para los clásicos, eran el mundo. De hecho, el Imperio Romano se extendió de una manera tan enorme, tan gigantesca para la época,
que los romanos llegaron a considerar el mar Mediterráneo como el Mare Nostrum, es decir, es nuestro mar, o el mar romano. ¿Por qué? Porque por donde se lo mirara, en sus costas había colonias, había pueblos gobernados por romanos o había lisa y llanamente romanos. Es decir, era un mar interior del Imperio Romano, el mar Mediterráneo. Fíjense qué importante que era y ya había allí una idea de globalización. Decíamos, fíjense de dónde arranca esta idea de globalización, que desde luego también aclaramos, en esa época no se le llamaba globalización. Con el tiempo, mucho tiempo después, con el afianzamiento de las potencias industriales y comerciales, ejemplo que sin ninguna duda le gana prácticamente a todos es el Imperio Británico. El Imperio Británico también había introducido una idea de globalización. Esta idea de globalización, que básicamente tuvo su auge hacia los años 1700 en adelante. ¿Y por qué del 1700 en adelante? Por la Revolución Industrial, que obligaba a los ingleses a buscar lugares donde pudieran vender sus mercancías y donde pudieran obtener materias primas. Todo esto implicaba, exactamente, debido al poderío marítimo que tenía, todo esto implicaba que había allí presente otra idea de globalización. Sin ir más lejos, los españoles en la época de oro, cuando gobernaba Carlos V de España, primero de Alemania, llegó a decir que, no nos olvidemos, Carlos V era nieto de los Reyes Católicos, era hijo de Felipe II, y llegó a decir que tenía un imperio donde no se perdía el sol, ¿bien? Porque tenía bajo su control las Filipinas, tenía bajo su control costas africanas, desde luego el continente americano, y de esa manera llegó a presumir entonces Carlos V que él era emperador en un imperio donde el sol no se perdía. Eso también era globalización. ¿Qué particularidades tenía esa globalización? Y que, como se darán cuenta ustedes, por los medios de comunicación existentes, se desarrollaban las comunicaciones, se desarrollaban los contactos, se desarrollaba el comercio, el tráfico de mercaderías de una manera bastante rudimentaria, bastante lenta. Pero esto, sin embargo, no destruye, no hace desaparecer el concepto de globalización. Hasta acá, entonces, estamos advirtiendo que lo que hoy conocemos como el fenómeno globalizador en realidad ya existía. Solamente que a un ritmo distinto, a una magnitud diferente, pero la idea estaba presente. ¿Dónde estalla, dónde detona la importancia del concepto de globalización? Luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1945 en adelante. ¿Y por dónde arranca esta pretensión de nuevo fenómeno que empieza a mostrarse frente a los estados como un fenómeno verdaderamente importante? Tan importante que incluso llegó a querer o a pretender doblegar la soberanía de los estados. Por eso la pregunta que hicimos al terminar la clase anterior era esta relación entre globalización y soberanía. Bien, ahora, esta circunstancia de que la globalización, decimos, empieza a moverse ya a un ritmo nuevo, a un ritmo más acelerado luego de la Segunda Guerra Mundial, se da por la sencilla razón de que luego de la Segunda Guerra Mundial aparecen dos grandes potencias que se disputan el dominio del mundo tal como había quedado luego de la Segunda Guerra. No nos olvidemos que Europa estaba totalmente destrozada, por lo tanto, uno de los estados que había sido
verdaderamente había demostrado su poderío industrial, su poderío bélico, su presencia, su facilidad de transporte, su hegemonía en gran parte del mundo, que era Estados Unidos, tenía la ventaja que, a excepción del bombardeo de Pearl Harbor en Hawái, no recibió, no sufrió ataques en territorio propio, cosa que sí había pasado con los europeos. Y de otro lado, la Unión Soviética, que había soportado la mayor cantidad de pérdidas humanas en la Segunda Guerra Mundial, hablábamos de 20 millones de muertos aproximadamente solo de la Unión Soviética, y también tenía o había probado su capacidad de reconstitución. ¿Por qué decimos reconstitución? Porque había logrado asimilar el golpe de la invasión nazi y además había logrado sobreponerse e incluso llegar hasta Berlín. Así que fíjense ustedes si no habían demostrado una enorme capacidad industrial también, puesto que cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en junio de 1941, los soviéticos, ¿qué hicieron respecto de las industrias que tenían asentadas en lo que ellos le llaman la Rusia europea? Trasladaron toda la capacidad industrial al otro lado de los montes Urales. Los montes Urales son aquellos que marcan la frontera natural entre la Rusia asiática y la Rusia europea. Hasta eso pudieron hacer. Bien, entonces el mundo comenzó a fracturarse en dos grandes bloques, más allá de la aparición de un tercer bloque que era reclamado por parte de algunos estados que no querían estar alineados ni con uno ni con otro. Pero, ¿qué es lo que importa? Se llamó bloque de los no alineados o el tercer mundo, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que era importante acá? Lo importante fue que el mundo comenzó a demostrar que era chico, porque todo podía quedar bajo la órbita de alguien, de otro, de alguno, siempre, porque nadie podía escapar a este tipo de influencias. Entonces, de uno u otro lado, entonces nos encontramos con que aquí asoma el primer concepto de la globalización moderna. Pero ¿dónde se termina de romper el cascarón de la globalización moderna? Cuando dos países que hasta ese momento habían estado en guerra durante décadas, siglos, sin embargo, comprendieron que de ninguna manera podían sobrevivir si uno destruía al otro. Estos dos países de los que hablo fueron Alemania y Francia. Alemania y Francia, que habían estado en guerra en infinidad de oportunidades. Alemania y Francia, que no solamente se habían enfrentado en el campo de la guerra, sino que también se habían enfrentado en otros campos, por ejemplo, el científico. Seguramente muchos de ustedes que ya están cursando Derecho Privado Parte General habrán visto la gran cantidad de teorías que están en el ámbito del derecho privado, teorías que van a ver en el ámbito de las nulidades, teorías que van a ver en el ámbito de las personas jurídicas, teorías que van a ver en innumerables tramos o capítulos de Derecho Privado Parte General. Y se van a dar cuenta de una cosa, que cuando una idea era adoptada del lado francés, del lado alemán aparecía un contraargumento, una contraidea que buscaba rebatirla, y al revés también. Es decir, incluso hasta en el campo de las ideas, en el campo del derecho, también los alemanes y los franceses estuvieron en permanente disputa, ni qué decir en guerra. Pero en 1959, y la fecha es importante, estos dos países que habían estado durante tanto tiempo enfrentados comprendieron de una buena vez que era imposible sobrevivir en el mundo moderno si es que no encontraban un punto de acuerdo. ¿Cuál fue el punto de acuerdo que encontraron los alemanes y los franceses? El llamado Pacto del Carbón y el Acero. Esa fue la semilla sobre la base de la cual comenzó a germinar la hoy Unión Europea. Los alemanes y los franceses entonces entendieron también que había una región que era común a ambos,
¿Cuál era esa región? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena es una región, son dos regiones en realidad, pero que están en la frontera entre Francia y Alemania. ¿Cuál es la particularidad que tiene esa región? Que esa región forma parte de lo que se le conoce como la cuenca del Ruhr, R-U-H-R, es un río, la cuenca del Ruhr. Y esa cuenca es riquísima en hierro y carbón. Entonces, ahí es donde se produce, vamos a ver, es el pacto del carbón y el acero. Bien, ese es el nombre del pacto original que hacia fines de la década del 50 puso de acuerdo a dos estados que se habían venido matando durante años. Y esa cuenca, ese lugar, es rico en hierro y es rico en carbón. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este complejo problema que generaba compartir una región tan rica les hizo entender que debían ponerse de acuerdo en cómo llevar adelante la explotación de esto y además cómo producir, cómo vender, cómo, en definitiva, solucionar los problemas propios de tener un patrimonio, algo en común. Eso fue lo importante. A partir de allí es que se terminó evolucionando en lo que hoy ustedes conocen como Unión Europea y que uno de los capítulos o parte de la Unión Europea es el llamado la Comunidad Económica Europea, puesto que se refiere exclusivamente a lo que es el aspecto estrictamente económico, no político, no jurídico, porque para eso está la Unión Europea con los distintos órganos que la componen. En la cabeza de ello, desde el punto de vista jurisdiccional, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que funciona de una manera parecida, pero no igual a, a nuestro tribunal regional máximo, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parecido, no igual. Ya vamos a marcar alguna diferencia. Bien, pero ¿qué permitió darse cuenta con esto a los estados involucrados? Que era necesario conformar uniones de estados que generaran normas comunes. Esas normas comunes tendían a regular problemas comunes. Estos problemas comunes a la vez les permitía conformarse o integrarse o organizarse en forma de bloque. Esto es lo que va conformando el primer atisbo de esfuerzo globalizador, pero ya moderno y organizado. ¿Por qué organizado? Porque empieza a tener instituciones propias, comienza a tener normativa propia, comienza incluso en algunos casos a tener hasta tribunales propios que permitieran resolver los conflictos que se generaran entre los integrantes de estas organizaciones multiestatales, pluriestatales. Esta circunstancia es importante porque la Unión Europea no ha dejado de crecer. De este lado del Atlántico, la organización que se apareció primero, luego de la Segunda Guerra Mundial, se le llamó Organización de los Estados Americanos. Desde el punto de vista regional, la Organización de Estados Americanos, entonces, es incluso anterior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es contemporánea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión nace con la Organización de Estados Americanos. Más allá que ahora debe trabajar frente a la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana es mucho más nueva. Ahora, esta circunstancia, ya, los bloques de estados, los estados comprenden que solos no pueden afrontar determinados problemas. ¿Cuáles problemas? El problema de el transporte interjurisdiccional de determinadas mercaderías, además el cobro de determinadas tasas para el aprovechamiento de ciertos servicios.
Todas estas circunstancias generaron la comprensión de que había que agruparse, aglutinarse. Este efecto globalizador va a permitir entonces toda una estructura supranacional. ¿Por qué supranacional? Porque va por encima de los estados que lo conforman, pero que básicamente le va a permitir entender también, entre otras cosas, la posibilidad de resolver algunos estados. Vamos a ver si ceden parte de su soberanía. Acá está preguntando Hugo si los estados miembros ceden parte de su soberanía. Esto lo van a ver sobre todo cuando vean Internacional Público, pero desde ya podemos spoilear y podemos ir señalando que efectivamente para adherir a un determinado organismo internacional, a un determinado tratado que crea un organismo internacional, a una determinada convención que crea un organismo internacional, es necesario ceder alguna parte de soberanía. Ahora, el problema no va a pasar solamente por ahí. El problema va a pasar por otros lados. Por esto. Porque cada estado tiene su propia tradición jurídica, tiene su propia tradición política, tiene su propia tradición social, con lo cual tratar de poner de acuerdo a distintos estados tan diferentes es una actividad sumamente compleja. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista del derecho internacional público, cómo se fue avanzando para ir limando estas diferencias y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo más o menos amplio? En primer término, a través de lo que se conoce como el diseño, la construcción de declaraciones. ¿Cuáles eran las declaraciones? Las declaraciones son instrumentos internacionales en los que simplemente se declara, por eso se llaman así, se declara que ciertos derechos son considerados importantes. Esta declaración no genera ningún tipo de obligación jurídica para los estados que adhieren a la declaración. Con lo cual, los estados se pueden sentir más o menos livianos, más o menos tranquilos para adherir a una declaración. Total, no les genera ningún tipo de deber jurídico hacia nadie, es solamente eso, una declaración. La cuestión está que, además, notemos que las declaraciones, seguramente ustedes ya han leído algunas de ellas, son bastante abiertas, bastante ambiguas, como para que todo el mundo esté conforme con sus disposiciones. De hecho, esto de declarar los estados abajo firmantes, declaramos que la vida es un derecho que debe respetarse. Ah, bien, estamos más o menos todos de acuerdo, sí. Declaramos que las personas deben vivir en libertad. También estamos de acuerdo, bien. Y lo vamos suscribiendo. Pero claro, ¿dónde estuvo la inteligencia de los que redactaron estos instrumentos internacionales? Que cuando consiguieron la suficiente cantidad de adherentes a las declaraciones, dijeron hay que dar el próximo paso. ¿Cuál era el próximo paso? El próximo paso no tenía que ver con no tenía que ver exclusivamente ya con las declaraciones, sino sobre un instrumento obligatorio. Ese instrumento obligatorio se le llamó tratado, convención o pacto. En este instrumento ya había declaraciones superadas. ¿Por qué? Porque ya no nos quedamos solamente en eso, sino que ya estamos reconociendo derechos y ya estamos además generando deberes jurídicos para el Estado. Como ven ustedes, en este ámbito ya de los tratados, los pactos o de las convenciones, nos encontramos con otro elemento, que es el de la exigibilidad jurídica. La exigibilidad jurídica implica, entre otras cosas, que frente a ese derecho reconocido y ese deber consagrado, el Estado tiene que dar satisfacción, tiene que dar una respuesta. En ese marco, entonces, es que ya tenemos que entrar a ver cuáles son los organismos que van a poder controlar que estos tratados se cumplan. Porque el hecho de que los tratados estén allí, que estén firmados por los estados,
que estén reconocidos los derechos y comprometidos los deberes, no significa de ninguna manera que no haya que controlar, hay que controlar. Es así como algunos pactos, tratados o convenciones generaron sus propios organismos. Por eso es que dentro de estos organismos, algunos se les llama comisión, que generalmente las comisiones o comités, como ocurre con el Comité de los Derechos del Niño, que es de carácter global, no regional, tiene como misión controlar el estado del cumplimiento de los deberes del Estado respecto de los derechos del niño, entre otras cosas. Y además formular recomendaciones, formular también opiniones que van a ir a la sede de la Asamblea de Naciones Unidas, y esto va a generar, por ejemplo, la posibilidad de un reproche para el Estado que no esté cumpliendo con los objetivos de la Convención. Puede pasar también en el orden regional. En el orden regional tenemos, en el orden de Estados americanos, tenemos la Comisión Interamericana, que tiene como función establecer un control que es periódico. Además, la Comisión Interamericana está dividida, está organizada en base a lo que se conoce como relatorías. Las relatorías son oficinas en las que trabajan los así llamados relatores, que tienen como misión, porque se dividen en relatorías por estados y relatorías por materia o por derechos. Es decir, que hay un relator para la República Argentina y también hay un relator por derechos, sea derechos del niño, sea derechos de la mujer, sea derechos de las personas privadas de su libertad. Estas relatorías, ya sea por materia o por estados, tienen que producir informes a través de los controles que les exigen hacer sobre los estados y rendirlos ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Perdón, ante la Asamblea General de Estados Americanos. Y es así como eventualmente generan unas recomendaciones, y si las recomendaciones no se cumplen, pueden los estados ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas funciones asignadas por los tratados a los organismos internacionales genera todo un entramado jurídico que, como ustedes se darán cuenta, puede llegar a entrar en colisión con las normas intraestatales de cada uno de los miembros de la organización. Por eso es que uno de los compañeros preguntaba, Hugo, preguntaba sobre si los Estados miembros ceden parte de su soberanía. Sí, algo de eso hay. ¿Por qué algo de eso hay? Por lo siguiente, porque cuando un Estado, en el caso, por ejemplo, de la República Argentina, que ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha subordinado también a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también se ha subordinado a los controles que puede ejercer sobre la República Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con lo que, en otras palabras, estamos admitiendo que un organismo extraterritorial pueda venir a controlarnos, pueda venir a supervisar el cumplimiento de determinados derechos y eventualmente, si no los estamos cumpliendo, puede ir ante la Corte Interamericana que nos puede condenar. De hecho, la Argentina ha sido condenada en varias oportunidades. Estas consecuencias solamente pueden producirse, digo, estas consecuencias incluso sancionatorias, solo pueden producirse si es que nuestro país reconoce que en ese ámbito, que es el respeto a los derechos humanos, hemos tenido que ceder parte de la soberanía para que estos organismos puedan funcionar. Si no, no tiene sentido. Si no, estos organismos, ¿de qué nos sirven si no pueden funcionar porque no están autorizados por los estados para cumplir aquellas funciones que el mismo tratado que hemos firmado les adjudica? Por eso es tan complejo la relación que tienen los estados con los organismos internacionales. Y sobre todo, cuál es la validez jurídica que tienen los tratados, convenciones o pactos respecto del derecho interno de cada país. Bien,
Por eso es que la globalización tiene consecuencias sobre la soberanía estatal. Pero, a no engañarnos. Sí. Bien, para empezar, acá me están preguntando sobre bibliografía que regula la navegación río-río. Para empezar, eso es una materia propia del derecho internacional público, ¿sí? Eso es materia del derecho internacional público. Y si van a querer ingresar en el estudio de eso, de esa materia que no es de derecho constitucional, van a tener que ver qué bibliografía está citando, confrontando la Cátedra de Derecho Internacional Público. Bien, en otras épocas podríamos hablar de Coca, podríamos hablar de autores que seguramente a esta altura del partido ustedes ya no los van a ver, pero podemos hablar de eso. Y sobre globalización, para empezar, tenemos alguna referencia en la bibliografía que les hemos dado. ¿Bien? Porque de ahí ahí arranca este problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el control de constitucionalidad y convencionalidad. Parecieran ser cosas distintas. Primero, la palabra es diferente, constitucionalidad y convencionalidad es distinta. Pero al día de hoy podemos decir casi que es la misma cosa. Y explicamos esto también. Sin ninguna duda, el control de constitucionalidad es el control que deben ejercer todos los magistrados dentro del ordenamiento jurídico argentino, y aclaramos esto porque ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad. Nuestro sistema de control de constitucionalidad es difuso, no es concentrado, es difuso. Por lo tanto, todos los jueces de cualquier grado, instancia y fuero pueden ejercer y deben ejercer el control de constitucionalidad, que en definitiva de lo que se trata el control de constitucionalidad es de verificar que una determinada norma, por ejemplo legislativa, o decisión, por ejemplo administrativa, está conforme con la Constitución, es decir, que no contraría la Constitución, puesto que si desconoce o si debilita derechos constitucionales, debe ser declarada inconstitucional. Desde el punto de vista, decía, de los efectos, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad terminan siendo en nuestro país casi lo mismo, por la sencilla razón de que no nos olvidemos que a partir de la reforma de 1994, en nuestro país, se le ha dado, se le ha reconocido, equiparada a la Constitución, las convenciones internacionales, las declaraciones y convenciones internacionales que están enunciadas en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Con lo cual, ahí ya nos damos cuenta que sea que nos pongamos en la posición del profesor Vidal Campos, lo hemos mencionado, para quien los tratados tienen naturaleza constitucional, o en la posición del profesor Agustín Gordillo, para quien se trata de derecho supraconstitucional, o en la posición del profesor Pablo Manili, para quien las normas internacionales en materia de derechos humanos deben ser equiparadas a la Constitución. No importa dónde nos pongamos, en cualquiera de estas tres posiciones que nos ubiquemos, está claro que son normas supralegales. Cuando digo supralegales, estoy diciendo lo mismo que respecto a la Constitución. La Constitución es supralegal. ¿Por qué es supralegal? Porque está por arriba de la ley. Y esto es sin ninguna duda, es una consecuencia del principio de supremacía constitucional. Supremacía constitucional que está en el artículo 31 de la Constitución, que está en el artículo 27 de la Constitución Nacional, que lo que buscan es reafirmar que por encima de la Constitución no hay nada. ¿Bien? Digo, según una interpretación que podría haber propiciado, por ejemplo, Germán Vidal Campos.
que está en el estamento más alto de la estructura normativa argentina. Esto ya dicho, hablando como un dios positivista, digo, ¿no? Pero en este caso en particular, está la situación de reconocer la necesidad de que debe haber control de constitucionalidad para que todas las decisiones legislativas, ejecutivas e inclusive judiciales, porque hay sentencias inconstitucionales, terminen siendo controladas desde el punto de vista de su conformidad con la Constitución o no. Y si no están de acuerdo con la Constitución, ser tachadas de inconstitucionales. Y por lo tanto no poder aplicarse, desde luego. Esa es la consecuencia inmediata. Bien, pero decíamos, tampoco tenemos que ser ingenuos. ¿En qué sentido no tenemos que ser ingenuos? Que esto que nosotros estamos analizando desde el punto de vista jurídico no es puramente jurídico. ¿Bien? Porque esto lo dice el profesor, y lo vamos a anotar acá para que quede, el profesor Joseph Stiglitz. El profesor Joseph Stiglitz es economista y es premio Nobel de Economía. Stiglitz ha escrito un libro que se llama El malestar de la globalización. En ese libro, El malestar de la globalización, el profesor Stiglitz dice una cosa que es a todas luces cierta. La globalización, que tiene sus ventajas porque permite uniformar el respeto de determinados derechos, que permite uniformar la protección de determinados derechos, que permite promover de una manera mucho más amplia en el mundo la preservación de algunos derechos, particularmente estamos hablando de los derechos humanos. Sin embargo, dice Stiglitz, tiene la globalización un origen económico. ¿Por qué un origen económico? Bueno, algo de esto ya dijimos. Los romanos que pretendían imponer en su imperio sus propias normas, sus propias reglas, pero luego los ingleses con su pretensión de llevar y traer mercaderías y materias primas de un lado al otro del mundo al menor costo posible. Y la globalización algo de eso tiene, es decir, tiene un origen evidentemente económico, porque como fenómeno la globalización lo que buscaba era vencer la resistencia de algunos estados, particularmente los más débiles, para poder incursionar o meter allí sus productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta situación entonces de irrupción económica de una manera tan dinámica y a la vez tan violenta, también generó como respuesta la necesidad de crear ordenamientos jurídicos internacionales que permitieran controlar este flujo económico que si no hubiera sido ingobernable. De hecho, hoy vuelve a ser ingobernable, pero por otros motivos. De hecho, la Internet ha permitido que hoy, por hoy, el flujo de todo lo que significa la riqueza financiera se mude de un estado a otro en cuestión de segundos, con solo apretar Enter. Por eso es tan compleja la regulación de este tipo de actividades. Por eso también se vuelve compleja la regulación de actividades como el lavado de dinero, por ejemplo. Por eso, o también llamado lavado de activos. Esto es lo que ha generado también la necesidad de ir pensando en instrumentos jurídicos cada vez más complejos para gobernar una situación también cada vez más compleja, más dinámica, más rápida. Ahora, la situación del control de constitucionalidad entonces, ante un mundo globalizado, es importante advertir que se debe necesariamente establecer que los jueces
En realidad no solamente los jueces, pero básicamente los jueces, por su control difuso de constitucionalidad, tienen el deber de ejercer este control de constitucionalidad en cualquier fuero y cualquier instancia, como lo hemos dicho. Pero no son los únicos. El Poder Ejecutivo también tiene la atribución y el deber, en realidad, de controlar que sus propias decisiones sean acorde a la Constitución. El Legislativo también. Existe un control legislativo de constitucionalidad. Ahora, también es cierto que la mayoría de las veces ni el Ejecutivo ni el Legislativo hacen ese tipo de controles, con lo cual la pelota del control suele quedar en la cancha del Poder Judicial, con todas las dificultades que trae, desde luego, el tema de que un poder, mejor dicho, un departamento del poder no elegido directamente por el pueblo puede tener que declarar inconstitucionalidad de normas emitidas por organismos políticos, departamentos políticos del poder, que cuentan con mayorías elegidas por el pueblo directamente. Y la discusión sobre lo contramayoritario que son los jueces y si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Hemos hablado ya de Jeremy Waldron y su queja permanente respecto de el gobierno de los jueces. Él entiende que esto no puede quedar en manos de los jueces. Pero bueno, no es la posición más importante, la más difundida, no la más importante, sino la más difundida. Porque en algún lugar alguien tiene que tener ese control. Y el control de constitucionalidad, acá me preguntas cómo se aplica en las leyes de emergencia, de la misma manera que respecto de cualquier ley. De hecho, ya ha pasado. La República Argentina y particularmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido, por ejemplo, en un viejo caso que es, viejo ahora, que es el caso San Luis. Sobre algo de esto hemos mencionado en una de las comisiones de práctica, donde en este caso la provincia de San Luis, que tenía numerosos activos en dólares, de pronto con el corralito se vio imposibilitado de acceder a esos recursos y bueno, y solamente podía acceder a pesos y la discusión estaba en cómo se le devolvían esos depósitos en dólares, pero especificados. Enorme discusión que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que la Corte creó una fórmula intermedia bajo el dogma de esfuerzo compartido. Esfuerzo compartido, ¿qué quiere decir? Esto lo vamos a ver cuando veamos el fallo de San Luis, pero quiere decir más o menos, todos perdemos un poquito y nadie pierde del todo, más o menos. Repartimos las cargas de las pérdidas, ¿bien? Sobre si eso fue justo o no fue justo, no lo sabemos. Pero la Corte ahí hizo uso de sus atribuciones políticas de tomar una decisión que impidiera que el Estado quebrara. ¿Bien? Por lo menos ese fue el argumento central. Luego se verá si eso fue o no fue acorde a los mandatos constitucionales, pero por lo menos la Corte tomó posición en ese caso. Por eso las leyes de emergencia, y con mayor razón las leyes de emergencia, deben ser sometidas al mismo rigor en el control que cualquier norma. Y esto por lo siguiente, porque generalmente se ha dicho de las emergencias que como las emergencias son así, son tales, entonces es necesario que el Estado, básicamente el Estado administrador, que es el que gana protagonismo ante las emergencias, particularmente las económicas, pueda verse liberado de ciertos controles para adoptar estas medidas que por su emergencia, por su excepcionalidad, deben ser tomadas rápidamente. Problema. Esto está muy bien contestado por algunos autores, básicamente de derecho de la emergencia, como por ejemplo el profesor Gustavo Ferreira. El profesor Ferreira dice, ojo, que la emergencia, el derecho de la emergencia es también derecho de la Constitución. Es decir, el derecho a la emergencia no está fuera de la Constitución o no está por arriba de la Constitución. El derecho de la emergencia está dentro de la Constitución y por lo tanto tiene que someterse a los parámetros propios de cualquier disposición infraconstitucional. Ahora, vemos
Si el RIG era de emergencia o no, eso lo veremos, no sé. Todavía no hay absolutamente ninguna decisión al respecto en relación a su constitucionalidad o no de manera definitiva. Por allí hay alguna cautelar que no ha hecho lugar al pedido de no aplicación del RIG, pero, RIGI en realidad, pero digo, sobre el fondo de la cuestión todavía nadie se ha pronunciado y habremos de ver qué efectos tiene. Porque en definitiva también no debe perderse de vista que los efectos de una norma se van viendo al andar. Con esto que también es necesario decir, la Corte más de una vez ha negado su intervención, su competencia para decidir sobre ciertas cuestiones que el legislador ha resuelto ante la ausencia todavía de algún tipo de agravio. Si el agravio no existe, entonces, dijo la Corte, todavía no hay caso, y si no hay caso no podemos entrar a resolver nada. No sé, esto lo veremos con el curso del tiempo seguramente. Y en definitiva, veremos si el RIGI es un instrumento útil o no para cumplir el objetivo que pretende cumplir, por lo menos el objetivo declarado. El objetivo no declarado no lo sabemos. Eso lo podemos sospechar, pero como nadie lo declara, tendremos que estar a los efectos. O como dice el viejo y conocido dicho del barrio, por sus frutos los conoceréis. Veremos qué resultado tiene. Bien, el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad. Y esto yendo justamente a la pregunta que estaba haciendo Carlos Huertas. El control de constitucionalidad tiene origen en un viejo caso de los Estados Unidos. Ese caso que ha pasado a la historia como el caso Marbury versus Madison. Exactamente. Ha tenido esta particularidad. Todo el mundo, inclusive los constitucionalistas más influyentes que tiene nuestro país y el extranjero, han hablado maravillas del caso Marbury versus Madison. Han dicho, he aquí una verdadera muestra, una verdadera manifestación de la sapiencia de los jueces para determinar cuáles son sus atribuciones en materia de control de constitucionalidad. Problema. Marbury versus Madison, en realidad, para mi entender, es la muestra más cabal de una decisión política de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que buscó no entrar en conflicto con el Poder Ejecutivo. Explicamos. Marbury, junto con varias decenas de personas más, había sido designado, tenía la posibilidad ya, había sido designado juez. Ellos le llamaban jueces de distrito. Ahora bien, esto fue hecho por un presidente de los Estados Unidos que ya estaba de salida. Es decir, este presidente, antes de irse, designó una cantidad importante de jueces que en realidad eran cargos menores, eran, como les digo, jueces de distrito, como si dijéramos jueces de primera instancia. Pero eran bastantes. Y se fue. Como ven, esta práctica que ocurre en la República Argentina no es de la República Argentina. Ya viene de otro lado. Bien. Hizo las designaciones y se fue. Al asumir la nueva administración, que era de un partido opositor, un partido distinto a aquel que se iba, el ministro de Justicia, que era Madison, dijo, no,
no vamos a publicar ni vamos a entregar las designaciones. Las designaciones están acá en mi escritorio, pero yo no las voy a hacer efectivas. ¿Por qué? Porque habían sido designados por la anterior administración. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Luego de un tiempo, Maduri, que esperaba sentado su decreto o su instrumento de designación que Madison tenía guardado, dijo, bueno, ya está, la designación mía ya está, solamente entrégueme la designación porque yo ya estoy designado juez. Nosotros no hicieron problema, Maduri sí. Entonces, entrégueme la designación. Madison dijo, no la voy a entregar porque esa es potestad mía. Como ministro de Justicia, o como secretario de Estado de Justicia, creo que ese es el nombre, no le voy a entregar. Es potestad mía tenerlo y reservarlo acá. Bien. Por lo tanto, Maduri acudió ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos diciendo, yo ya soy designado, yo ya estoy designado juez y necesito que me entreguen, solamente que me entreguen la designación. El señor Madison. Y la Corte entró a cavilar, entró a pensar cómo resolver el asunto. El asunto tenía este ribete, esta dificultad. Era verdad que Maduri ya tenía la designación. Era verdad también que no se la habían entregado. Pero también era verdad que era facultad del secretario de Estado de Justicia, o como quiere que se llamara el cargo que ocupaba el ministro, que era potestad de él no entregarla. Que en definitiva ese ministro no es más que un secretario del Poder Ejecutivo. Y no nos olvidemos, era de un partido distinto al de aquel presidente que había designado al juez. Entonces, ¿cómo resolver la cuestión? La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se encontró ante esta dificultad. Si yo decido que el señor Madbury tiene razón y le ordeno a Madison como secretario del presidente de los Estados Unidos que entregue la designación a Madbury, el presidente de los Estados Unidos, que tiene la misma jerarquía que la Corte, porque son cabezas de poder, en realidad ya lo dijimos, cabezas de departamento del poder, puede decirme, no voy a cumplir, no voy a cumplir. Y la Corte ahí se planteaba, bueno, y si no cumple, ¿qué sanción le puedo aplicar yo al presidente? Porque no está previsto en ningún lado que yo pueda sancionar al presidente que tiene mi misma jerarquía como cabeza de poder para poder, hasta que entregue la famosa designación al juez. No tengo. Entonces decía, si nosotros disponemos eso y no tenemos manera de hacerlo efectivo, entonces nos estamos arriesgando a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pierda legitimidad, pierda autoridad. Y ya se sabe que un tribunal sin autoridad es lo mismo que nada. Entonces no podríamos arriesgarnos a eso. De otro lado, Madbury, y razón tiene, ya está designado. Y no le entregan la designación. ¿Cuál fue la vuelta que le encontraron? Y hasta acá es donde se resolvió, que es lo que importa del caso. La vuelta que le encontraron fue la siguiente. Tenemos que decir que la Constitución de los Estados Unidos fija la competencia de la Corte Suprema. Y si leemos la Constitución de los Estados Unidos, en ningún lado está la competencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para ordenar lo que Madbury quiere que nosotros ordenemos. Porque la figura que había utilizado el juez para reclamarle a la Corte Suprema que le exija a Madison
que le entregue la disposición, es el llamado mandamus. El mandamus es un remedio constitucional muy extremo, en el que consiste en lo siguiente: cuando la orden ya está dada, lo único que falta es cumplirla. Y acá ya estaba dada la orden porque la designación estaba, lo único que había que hacer era cumplirla entregándole la designación, que estaba ahí juntando tierra en el cajón de Madison. Era un mandamus. Y la Corte dijo, pero acá el mandamus no está enumerado entre las competencias que tiene esta Corte. Y como no está, entonces nosotros somos incompetentes. No nos podemos pronunciar. Pero alguna respuesta hay que darle a Marbury. Entonces, digamos, nosotros somos incompetentes para pronunciarnos sobre lo que él está pidiendo. Pero le digamos que, según la normativa infraconstitucional, él debe acudir ante un tribunal inferior para reclamar esto que él está reclamando. Y luego, según lo que resuelve ese tribunal inferior, puede llegar el recurso ante la Corte y nosotros resolveremos lo que corresponde. Pero hasta eso, naturalmente, ustedes se darán cuenta que el tiempo ha pasado y las cosas pueden haber cambiado desde el punto de vista político. Es decir, ¿qué hizo la Corte? Repito, caso que es tenido como ejemplo máximo del origen de lo que es el control de constitucionalidad. Que la Corte reclamó, la Corte dijo, la competencia nuestra es hasta acá. Y lo que me está pidiendo el señor Marbury no está en mi ámbito de competencia. Vaya y discuta abajo ante otro tribunal competente y luego se verá. Y de esa manera la Corte, ¿qué evitó? La Corte evitó emitir una resolución que podía llegar a ser desoída, incumplida por el Poder Ejecutivo y desde luego perder autoridad. En eso consiste Marbury versus Madison. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es tan valioso como se cree, se dice o se predica, sino más bien es una muestra de la cintura de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para evitar caer en el desprestigio que hubiera significado ordenarle al presidente entregue esto, y el presidente hubiera podido decir no, con el agravante que el presidente también, no nos olvidemos que son cuestiones políticas, el presidente podría haber dicho no solamente que no, sino que además voy a empezar a recortar el presupuesto de la Corte. Porque el presupuesto lo determina el presidente y la legislatura, o sea, el Congreso. Así que miren ustedes todas estas consecuencias que podrían haber, claro, decisiones básicamente políticas. Por eso es que desde mi punto de vista, más allá de que se señale tradicionalmente, clásicamente, a Marbury versus Madison como el ejemplo del inicio del control de constitucionalidad y la determinación de competencia de la Corte, en realidad, para mi gusto, lo que fue es simplemente una gran muestra de cintura política de la Corte. Es simplemente una opinión mía, pero me parece que es bastante ajustada a lo que pasó. Bien, pero como quiera que sea, ya está. Acá tenemos entonces el control de constitucionalidad como defendido en cabeza de los jueces que, bueno, en este caso es defendido para no decir nada, digamos, defendido para evitar pronunciarse, que se pronuncie un inferior. Ahora, se nos rompe el cristal, sí, ya les dije, las Cortes Supremas, los tribunales superiores, son además de tribunales, son órganos políticos. No nos olvidemos de eso. Bien, ahora, lo más importante que nos interesa, a partir de ya haber comprendido que la globalización se le viene encima a todos los estados, y los estados ven como debilitada su propia soberanía frente al
la aparición de determinadas normas que van a tener incluso mayor relevancia que las normas internas de un Estado. Ahora, ¿cómo parar eso o cómo controlar eso? No, no cómo pararlo, sino cómo controlarlo. Digo cómo pararlo porque muchas veces también puede incurrirse en algún error a la hora de aplicar a rajatabla el derecho de esta manera. ¿Cómo controlarlo? Básicamente a través de las decisiones de los jueces que van a tener que valorar o ponderar, que esa es la palabra, ponderar, van a tener que ponderar el equilibrio entre determinados principios y valores contenidos en la normativa internacional y contenidos en la normativa interna para ver si congenian o no. Si no congenian, y evidentemente allí hay posibilidades de declarar una inconvencionalidad, que es casi lo mismo, decíamos, que una inconstitucionalidad. Ahora, la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad requieren, para poder ser pronunciadas, acudir a ciertos parámetros. Con esto vamos a ser también bien ordenados. Para determinar si una norma es inconstitucional o inconvencional, ¿qué es lo primero que tenemos que confrontar? Norma con norma. Esto está claro. Norma con norma. Norma interna o decisión del Ejecutivo frente a norma internacional o norma constitucional. Esta es la primera operación intelectual que hay que hacer. Confrontar norma con norma. A ver si de allí surge la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad. Problema. Esto que parece sencillo no lo está. ¿Por qué? Porque tanto el legislador como el Poder Ejecutivo se cuidan mucho de decir, de señalar o de pronunciarse abiertamente contra una norma inconstitucional, contra una norma constitucional o convencional. ¿Sí? Digamos que sería muy torpe el legislador que sancionara una norma que dijera se autoriza la pena de muerte, que iría naturalmente contra el texto expreso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede pasar? Que se dicten normas que a través de esfuerzos interpretativos permitan determinar que son violatorias de derechos convencionales o constitucionales. Vamos a dar un ejemplo para que a ustedes les quede claro. Hay una norma que dictó en febrero-marzo de este año el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, que se le llamó Protocolo para la Utilización de Armas de Fuego. Ese instrumento es una resolución ministerial, por lo tanto está emanada de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio de Seguridad, en el que primero se declama al comienzo de ese instrumento que existe un absoluto respeto por determinadas normas e instrumentos internacionales, básicamente dos, que son los principios de Naciones Unidas para la utilización de armas letales y el Código de Ética para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Eso es lo que declara. Pero en la normativa, que está más abajo, habla de cuándo se debe o se puede utilizar armas letales. Y, para colmo de males, establece entre una de sus disposiciones que el personal de la fuerza de seguridad que utilice un arma letal, con el resultado muerte, es el resultado letal, no puede ser sancionado, suspendido, sumariado, hasta que no haya sentencia firme judicial, lo cual es una barbaridad. Para el que les interese, hace muy poquitos días
he dado una conferencia para la Federación Argentina de la Magistratura, es de acceso libre y gratuito, está en el canal de YouTube de la Federación Argentina de la Magistratura, hablando específicamente de este tema y de todos los defectos que tiene este norma. Decíamos, esta norma, esta resolución ministerial, el Ministerio de Seguridad de la Nación, no puede pasar el filtro de la constitucionalidad. No puede, porque es manifiestamente inconstitucional. Pero nadie lo ha planteado, nadie lo ha dicho, sigue vigente, lo cual es un agravio al derecho constitucional. Por eso, tengamos en cuenta eso. Ni el legislador ni el ejecutivo va a ser tan torpe de decir o de disponer una norma muy claramente inconstitucional e inconvencional. Le va a buscar giros, vueltas, expresiones, de manera tal que parezca que, pero no. Como esta resolución que comienza declarando su alineamiento con disposiciones internacionales, pero luego termina en su articulado disponiendo cosas que nada se compadecen con normativa constitucional o convencional. Bien. Ahora, ¿quién debe decirlo cuando esto ocurre? Los jueces, ante el caso concreto. No nos olvidemos que los jueces tienen competencia, perdón, la jurisdicción, que no es lo mismo que la competencia es la porción de jurisdicción que cada juez aplica. Son los jueces entonces los que tienen que realizar ese control ante un caso concreto, ante un caso concreto. Cuando hay caso, cuando hay conflicto. Cuando hay conflicto, recién podemos decir que hay casos. La Corte tiene dicho hace mucho tiempo que desde sus primeras integraciones tiene dicho que para que haya actuación del Poder Judicial o de un tribunal o de un juzgado, debe haber caso. No se puede pronunciar nada, una decisión, sobre un caso abstracto o un no caso, o una consulta. Debe ser sobre un caso, un conflicto. Ahora bien, decíamos, la norma es la primera fuente de interpretación para adivinar, para advertir, para constatar si hay o no confrontación constitucional o convencional. Pero no es la única. ¿Qué más hay de eso? No, es verdad, no son del rango constitucional, pero como lo ha dicho en varios fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo ha dicho en reiterados pronunciamientos, por ejemplo, el caso Verbitsky, donde se planteaban las condiciones de salud, de insalubridad, mejor dicho, que tenían los detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, se aplicaron normas que no necesariamente tienen jerarquía constitucional, pero son normas, son directivas que obedecen a estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Alguien dudaría, por ejemplo, que las reglas Mandela son directivas que responden a un estándar internacional en materia de derechos humanos? No. Están incorporadas a una ley. Sí, es decir, sería que tienen jerarquía legal nada más. Sin embargo, ¿es o no es posible aplicar las reglas Mandela? Por supuesto, y directamente. Aun cuando yo no me acuerde cuál es la ley interna que absorbe, que toma, que copia las reglas Mandela. Las reglas Mandela así son directamente aplicables. Bien. Sí, el protocolo es inconstitucional e inconvencional, sin ninguna duda. Bien, en ese caso entonces, ven ustedes cómo nos vamos acomodando a cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta si hay algo inconstitucional e inconvencional. Primera regla, la letra. Comparamos texto con texto. Bien, esto no nos satisface porque se han utilizado giros, se han utilizado expresiones que por ahí esconden el contenido inconstitucional e inconvencional. Bueno, entonces vamos a callar, a buscar en otros lados. La interpretación preambular. La interpretación preambular.
¿Qué quiere decir la interpretación preambular? Quiere decir lo siguiente. Seguramente todo el mundo, todos ustedes están absolutamente familiarizados con el preámbulo de la Constitución argentina, no los representantes del pueblo. Bien. Y los objetivos preambulares: afianzar la justicia, asegurar la paz interior. Bueno, el preámbulo o los preámbulos, porque no estamos hablando solamente de la Constitución, también estamos hablando de los preámbulos convencionales. ¿Sirven de algo o son meras palabras bonitas puestas al inicio de un instrumento normativo? Por supuesto que sirven, porque sirven para interpretar el espíritu que ha tenido, en un caso el constituyente, en otro caso los redactores de las convenciones internacionales, para asignarle sentido a una determinada norma. Y no nos olvidemos que estamos acá hablando de normas de jerarquía superior, recuerden, esas que están dotadas de la mayor amplitud, algunos le critican ambigüedad, de la mayor abstracción. Sí, todo eso es cierto. Y también les expliqué, cuanto más abstracta es una norma, sirve tanto para un roto como para un descosido. Bueno, entonces tratemos de encontrar el sentido más adecuado a una realidad que tengamos que juzgar en ese momento, que tengamos que valorar en ese momento. Esta situación es la que nos permite a nosotros decir que los preámbulos también sirven. Porque los preámbulos son declaraciones formales y solemnes de aquello que a nosotros tanto nos gusta y lo hemos declamado desde el primer día: los principios y los valores que inspiran una norma. Porque los recordamos, nos hemos declarado naturalistas. Entonces, nosotros sin principios y sin valores no vamos ni a la esquina. Entonces, los preámbulos tienen un valor interpretativo. Segundo, entonces, escalón de interpretación: la letra de la norma, por un lado. Si eso no nos sirve de interpretación preambular para determinar hasta qué punto la norma criticada o la decisión criticada se adecua o no se adecua a los fines que tiene un determinado instrumento internacional o, en su caso, la Constitución nacional. La interpretación preambular, entonces, nos advierte, nos anoticia de ciertos principios y valores que tienen que estar presentes. Ahora, no están en la norma criticada y ya tenemos allí un indicio muy fuerte de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Bien, no es la única herramienta. Seguimos. Otras herramientas que deben y pueden ser utilizadas para determinar si existe o no existe inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Algo con lo que todos están familiarizados: la jurisprudencia de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, o, si estamos hablando de inconstitucionalidad solamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Podríamos hablar de otras fuentes, de otras jurisprudencias, de otros tribunales? Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico permite el control de constitucionalidad difuso. Pero también es cierto, y también hay que tener en cuenta, que la autoridad de la Corte Suprema, por ser el más alto tribunal de la nación, es una autoridad que le otorga legitimidad a una interpretación que a nosotros nos sirva para decir si hay inconstitucionalidad o hay inconvencionalidad. Ahí Camila Ríos levantó la mano, pero como tenés cerrado el micrófono, te convendría que escribas la pregunta en el chat, así la podemos ver. Bien, entonces, norma con norma. Interpretación preambular, jurisprudencia. Y la jurisprudencia tiene no hay problema. La jurisprudencia tiene la particularidad y se adecua a casos concretos.
ustedes ya lo están viendo con los prácticos. En los prácticos se están viendo cómo determinados principios, valores, que parecen tan abstractos cuando uno habla de ellos, cuando uno habla de la justicia, cuando uno habla de la solidaridad intrafamiliar, por ejemplo, en el caso Zaguirre y Vip, cuando uno habla de este tipo de conceptos, parecen tan lejanos, parecen tan ajenos, que uno no logra verlos hasta que no advierte, no lee en un fallo cómo la Corte, por eso la interpretación de la Corte es tan importante, cómo la Corte interpreta eso que nosotros decimos de una manera genérica, principios o valores. Entonces, ahí también tenemos otra herramienta de interpretación que nos va sirviendo para identificar si hay inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Hay otro elemento que desde luego tiene autoridad, pero lo que al no ser un elemento de interpretación institucional, por allí genera alguna dificultad, que es la interpretación doctrinaria. Las herramientas que proporciona la doctrina constitucional los autores más importantes en materia de derecho constitucional, que se han expresado sobre determinados puntos críticos y que han expuesto su opinión al respecto. Problema. ¿Es importante? Sí, es importante. La doctrina tiene una cierta profundidad que muchas veces a la jurisprudencia se le escapa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los jueces tienen plazos para pronunciarse y deben hacerlo de una manera bastante ágil, rápida, para dar solución al caso. En cambio, los doctrinarios no tienen ese límite temporal. Pueden dedicarle el tiempo de estudio que consideren necesario, pueden desarrollar su idea de una manera cómoda, y además es una opinión propia. Con lo cual, esto que puede ser importante desde el punto de vista del estudio que ha tenido la situación por parte del doctrinario, pero el doctrinario es doctrinario, es alguien que se ha sentado a estudiar y a escribir. Su mayor capital es la autoridad de la argumentación que desarrolla, de la seriedad de las fuentes que ha tomado para opinar como opina, pero es una opinión, no es una decisión como si lo es la jurisprudencia. ¿Es importante? Sí, pero no tiene el grado de autoridad que tiene, por ejemplo, un pronunciamiento judicial, y mucho menos de la Corte, por la jerarquía que tiene el tribunal. Es decir, sirve sí, pero no es el definitorio. Estas son herramientas que sirven para establecer, esclarecer, determinar una cierta autoridad a la hora de decir esto es inconstitucional o esto es inconvencional. Hasta ahí no hay ninguna duda. Ahora, esta situación de poder declarar la inconstitucionalidad de una norma o la inconvencionalidad de una norma, una decisión del Poder Ejecutivo, por ejemplo, pone en cabeza de los jueces una enorme responsabilidad. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho desde hace mucho tiempo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es el último recurso, la última respuesta que puede dar un tribunal o un juez ante una situación de crisis o de confrontación de una norma con una norma constitucional. Porque la Corte Suprema dice, el control de constitucionalidad es la más alta responsabilidad que tienen los jueces a la hora de calificar, de valorar la decisión del legislador. ¿Y por qué del legislador? Porque el legislador es integrante de un órgano soberano, que es el Congreso. Ha sido elegido por el voto popular. Y un juez que no lo ha sido puede declarar esa inconstitucionalidad. Por eso, a la hora de que un juez declare la inconstitucionalidad, tiene que haber hecho antes todo un repaso de posibles soluciones
que permitan salvar la constitucionalidad de esa norma. Ahora, si no lo ha conseguido, si no ha logrado encontrar la manera de que esa norma subsista, sobreviva, entonces no queda otro remedio que declarar la inconstitucionalidad. Claro, la última ratio. Bien, ¿y por qué es esto? Por el principio de seguridad jurídica, por eso. No nos olvidemos que la seguridad jurídica es el altar en el que se prenden todas las velas dentro del derecho interno argentino. No lo digo yo, ya lo había dicho en su momento Dalmacio Vélez Arfiel en su código de 1869, aprobado en 1871, cuando siempre buscó establecer, entre otras cosas, eso que ustedes conocen y que en el Código Civil y Comercial del 2014 sigue presente. La ficción jurídica del conocimiento del derecho. Nadie puede alegar desconocimiento del derecho. El derecho se presume conocido por todos. ¿Eso qué es? Seguridad jurídica. Bien, una norma emitida por el órgano autorizado por la Constitución para emitir norma en sentido formal, que es el Congreso de la Nación. Se presume que es constitucional, se presume, pero no es una presunción iuris et de iure, es una presunción iuris tantum, es decir, no es una presunción que no admite prueba en contrario, es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Y cómo se puede demostrar que es inconstitucional? En el caso concreto, demostrando los efectos o consecuencias inconstitucionales que esa norma produce. Hasta ese momento, la norma es constitucional. Y cuando se declara la inconstitucionalidad, es para ese caso, la Corte lo ha dicho en repetidas oportunidades. Cuando yo declaro inconstitucional una norma, lo digo para el caso concreto. Ahora, si hay otros casos iguales, bueno, reclamen y se determinará, se valorará si eso no iguala al caso que estamos decidiendo. Pero en el mientras tanto, ¿qué? En el mientras tanto, seguridad jurídica, la norma es considerada constitucional, porque la inconstitucionalidad no se presume. La inconstitucionalidad se prueba. Es materia de prueba. Bien. A ver, preguntas. Acá pregunta Carlos, ¿alguna ley, norma o caso en concreto que usted, haciendo uso de esta facultad, haya declarado inconstitucional? Sí, se ha declarado. Se ha declarado inconstitucional la escala penal del abuso sexual agravado, abuso sexual gravemente ultrajante agravado, porque esa escala penal del abuso sexual gravemente ultrajante agravado es igual a la escala penal del abuso sexual con acceso carnal agravado, siendo que sus figuras base, es decir, sus figuras básicas, tienen diferentes escalas, pero cuando van a la forma agravada tienen la misma escala. Entonces, nosotros, digo nosotros porque el tribunal del que formo parte consideró lo siguiente, que ahí había una desproporción. Y hemos hecho aplicación de un criterio que ya había adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, su sala penal, con presidencia de la doctora Aida Tarditi, que había considerado exactamente el mismo caso y dijo, acá hay desproporción. No puede ser que la figura básica del abuso sexual gravemente ultrajante sea distinta, porque es menor a la del abuso sexual con acceso carnal, pero cuando van a la figura agravada, los dos tienen la misma escala penal.
Entonces, ahí la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de la escala y nosotros, nuestro caso era idéntico y llegamos a la misma conclusión. Bien. Sí, el fallo Rodríguez Pereira del año 2012, es un fallo que incluso ha revertido el criterio que venía sosteniendo la Corte desde la época del fallo Los Lagos, en el que se había determinado que no se puede declarar la inconstitucionalidad de oficio. En Rodríguez Pereira se entendió que sí se podía porque una norma inconstitucional no puede ser aplicada por ningún juez. Por lo tanto, sea que la pidan o no la pidan a la inconstitucionalidad, la solución tiene que ser la misma. Si un juez advierte que es manifiestamente inconstitucional, la tiene que declarar y no la puede aplicar. Bien. Una vez pronunciada la inconstitucionalidad, no surge la obligación del Poder Legislativo debería, pero no son muchos los casos. Debería haber ocurrido. Debería haber ocurrido que el legislador, ante una declaración de inconstitucionalidad, revea la norma dictada, la corrija. Pero la verdad se ha dicho, no hay constancia de que el legislador, apenas advertido de la declaración de inconstitucionalidad, revise su propia decisión. Por lo general buscan antes tirarle un cascotazo a los jueces que declararon la inconstitucionalidad antes que revisar la decisión. Y sobre todo con el argumento del significado contramayoritario de los pronunciamientos de los jueces, ¿no? Es decir, que son los jueces que pretenden gobernar, por ejemplo. Argumento de Jeremy Waldron. Bien. Acá dice, Iuris Tantum. La presunción iuris tantum es la presunción que admite prueba en contrario. La presunción iuris et de iure es la que no admite prueba en contrario. Ejemplo de presunción iuris et de iure, la que determina dentro del Código Civil y Comercial el domicilio legal. El domicilio legal dentro del Código Civil y Comercial, la norma dice más o menos así, que está casi copiada de lo que era el Código de Vélez. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los funcionarios tienen domicilio en el lugar donde cumplen sus funciones. Por ejemplo, se habla de los militares en el lugar de destino, etc. Eso es una presunción iuris et de iure. Es decir, no admite prueba en contrario y está construida por el legislador para dar seguridad jurídica. Aunque no viva ahí, la ley dice que vos vivís ahí, ese es tu domicilio, listo, no se discute. En cambio, la presunción iuris tantum es aquella que admite prueba en contrario. Ejemplo de presunción iuris tantum. Se presume que los hijos del matrimonio son hijos del marido. Es decir, que el marido es papá del hijo matrimonial nacido dentro del matrimonio. ¿Por qué se habla del papá y no se habla de la mamá? Porque, como decían los romanos, mater semper certa est. La madre siempre es cierta. ¿Y por qué es cierta? Porque está dando a luz. Porque está dando a luz y generalmente cuando da a luz, está dando a luz asistida por alguien o por algunas personas profesionales que están asistiéndola en el parto. Entonces, mater semper certa est, decían los romanos. Siempre es cierta la madre. Ahora, el padre se presume que los hijos matrimoniales son hijos del esposo. Ahora es iuris tantum. ¿Podría el esposo demostrar que ese hijo nacido dentro del matrimonio no es su hijo? Desde luego, admite prueba en contrario. Bien, esa es la presunción iuris tantum. La iuris et de iure es la que no la admite. La norma es incondicional para el caso concreto, la norma sigue vigente. Sí, la norma sigue vigente porque nosotros no tenemos dentro de ese ordenamiento jurídico nacional, ya vamos a explicar la cuestión en el orden provincial. En el orden nacional, la declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma. Es para el caso. Es más, la Corte siempre dice para este caso.
con lo cual la norma sigue vigente. Si hay otros casos idénticos que reclaman que entonces se le aplique ese precedente, bueno, tendrán que acreditar que es igual, para que así la solución sea la misma. Pero si no, la norma sigue vigente. En el caso de Jujuy, la vieja ley 4346 de declaración de inconstitucionalidad preveía que la declaración de inconstitucionalidad de una norma provincial por parte del Superior Tribunal de Justicia derogaba la norma. Miren ustedes lo que tenía Jujuy. No, la Corte no se pronunció sobre eso, sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la nueva Constitución provincial. La Corte también lo que ha buscado, me parece a mí, porque el pronunciamiento de la Corte en este caso fue muy tangencial. Me parece que lo que busca o lo que ha buscado es dejar que la cuestión se ventile aquí primero y luego por recursos llegue a la Corte. Me parece, me da la impresión por el escaso el escaso interés que le ha puesto la Corte para resolver y profundizar el estudio de las normas impugnadas, ¿no? De la Constitución reformada en Jujuy. El rol de los operadores jurídicos en la interpretación y aplicación del derecho. Y bueno, básicamente el rol de los operadores es, primero, echar mano de todas las herramientas que hemos enunciado. Es decir, el operador no puede estar esperando que la solución le caiga del cielo. El operador tiene que ser alguien que sea proactivo, que proponga la solución, además que busque los argumentos para refutar la constitucionalidad de una norma y de esa manera justificar ante un tribunal que esa norma es inconstitucional. Pero no puede, el operador no es pasivo en esto, el operador es proactivo en esto. Y el operador, ¿a dónde tiene que echar mano? Tiene que echar mano de estas herramientas que hemos mencionado. Bien. En el fallo de los lagos, ¿por qué no se declaró la inconstitucionalidad de oficio? Por lo siguiente, porque se interpretó que si un juez declaraba la inconstitucionalidad de oficio, estaba sorprendiendo a las partes, porque las partes, si no habían pedido la declaración de inconstitucionalidad, era porque a estas partes no les generaba agravio alguno la norma en cuestión. Entonces, entendieron que un juez se meta de oficio a declarar la inconstitucionalidad de una norma generaba ni más ni menos que una especie de sorpresa para las partes y de esa manera la dejaban indefensión a las partes respecto de una vigencia o la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma en el caso concreto. Entonces, el doctor Escobar tiene presente además otro fallo, en este momento no me acuerdo el nombre, que también habla sobre el mismo tema y es más o menos de la misma época de los lagos, que también la Corte se refugió en esto, ¿no? No sorprender a las partes. Si se declara inconstitucional automáticamente es también inconvencional. No, no necesariamente. Todo depende de la disposición que esté vulnerando. Ejemplo, si lo que se está vulnerando en la norma es una disposición de carácter, por ejemplo, electoral, y esto no está contenido en una norma de derecho en un tratado internacional de derechos humanos, porque los tratados internacionales de derechos humanos se limitan, por ejemplo, a hablar de lo que es el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la libertad de expresión, pero una norma constitucional que sí se refiere al derecho electoral, por ejemplo, la cláusula constitucional, la norma constitucional que habla que son esenciales para el funcionamiento institucional del Estado argentino los partidos políticos, en este caso hablamos de, y está violando este tipo de organización, que son los partidos políticos, cómo llegar a ser elegido por un partido político, cómo poder elegir, cómo poder votar dentro de una elección interna de un partido político.
ahí estaría violando derecho interno y por lo tanto sería inconstitucional, no necesariamente inconvencional. ¿Bien? Hay que ver qué derecho es el que se declara o se pretende señalar que se está violando. ¿Qué ocurre con la declaración de inconvencionalidad? El ordenamiento interno sea contrario a la convención, ¿no? Sí, desde luego. Cuando se declara la inconvencionalidad, se dispara la responsabilidad hacia dos direcciones distintas. Una de esas direcciones es el orden interno, desde luego, porque implicaría decir que una norma interna o una decisión del Poder Ejecutivo interna es inconvencional y por lo tanto no se la puede aplicar. Repito, en el caso concreto. En cambio, hacia el exterior, hacia afuera, hacia la mirada de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, que por ejemplo tienen como misión o competencia verificar el cumplimiento de determinadas disposiciones o derechos convencionales, seguro, eso nos genera como Estado, nos genera la responsabilidad internacional. Problema, que generar responsabilidad internacional muchas veces trae ciertas complicaciones en el orden del cómo se reclama esa responsabilidad internacional. Hoy por hoy, sin ninguna duda y a la luz de la catarata de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente contra Argentina, condenas contra Argentina, sino contra otros estados del sistema interamericano, la decisión ha traído, la decisión de declarar inconvencional una cierta conducta, una cierta disposición de las autoridades nacionales, ha traído como consecuencia básicamente la obligación de resarcir, la obligación de hacer reconocimientos públicos, una serie, un cierto menú de obligaciones concretas, ¿no? Problema que vamos a ver cuando revisemos el fallo Fontevecchia, por ejemplo, que ahí la Corte Suprema se puso digamos, a mi modo de ver, en verdadera rebeldía contra la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, eso lo veremos cuando en el práctico correspondiente comparemos Carranza-Latrobe versus Fontevecchia con esta integración de la Corte. Así que ya lo ha dicho incluso el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, lo ha dicho acá en Jujuy cuando ha venido hace cosa de, creo que de un mes atrás o algo menos. Ha dicho en una conferencia que para él la cúspide del ordenamiento jurídico argentino es la Constitución. Y los tratados internacionales en la medida en que no confronten con la Constitución. Eso ya lo ha dicho públicamente y lo ha dicho también en Fontevecchia. ¿Bien? Así que ya sabemos cuál es la opinión de Rosati. Si es o no la correcta, y bueno, ya veremos cuando veamos en los prácticos los fallos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el parcial vamos a tratar de hacerlo luego de que rindan el parcial de privado. El parcial de privado. Sí, hemos puesto de las unidades 1, 2 y 3 el temario conectándolo con el temario y bibliografía. Temario y bibliografía. ¿Bien? Como le he dicho a la comisión del sábado a la mañana, no esperen que les ponga la página y les ponga la línea dentro de esa página que va a ser la respuesta a la pregunta, pero vayan poniendo ese recaudo. Bien, en cuanto al temario, ya tenemos vistas unidades 1, 2 y 3 con los temas más relevantes, tenemos también el temario vinculado
el temario vinculado a la bibliografía, que ya se los he pasado en los dos, en la planilla esa que les he mandado, tanto respecto de lo que es Vidar Campos como lo que es Sagüez. Así que ahí ya saben que tienen ese tema, está en ese capítulo, en ese apartado, en ese parágrafo de esa obra. Repito, no esperen que les digamos en qué página, porque a tanto no podemos llegar. Pero sí, y en lo que hace a las unidades, vamos a desarrollar de manera conjunta en la próxima clase teórica las unidades 4 y 5 por lo siguiente. Porque primero, pues son cortas. Segundo, porque son sumamente sencillas desde el punto de vista que hablan de la organización del Estado argentino. Es decir, esto que ustedes saben desde muchos años atrás, que es la Organización Federal del Estado argentino, los poderes, la división en departamentos del Estado que tiene la Constitución. Vayan prestándole atención a lo que el doctor Escobar ya me ha anticipado, que él le va a poner mucho interés, que es esta clasificación o división entre ley formal y ley material. ¿Por qué? Porque es algo que se desprende del fallo Nobleza Picardo. Es algo que se desprende del fallo Nobleza Picardo, que no hemos tenido oportunidad de avanzar con ese fallo en dos de las comisiones, pero es un fallo muy breve, muy corto, tiene apenas 6 carillas, y ahí vamos a hacer hincapié en lo que es la diferencia entre ley formal y ley material, vinculado con qué? Vinculado con la atribución de control que sobre la ley formal tiene la Constitución, perdón, tiene la Corte Suprema, ¿sí? Entonces, por eso presten atención, vamos diciendo, no sorprendemos a nadie, ley formal, ley material, diferencias, vincúlenlo con el fallo Nobleza Picardo, y además, en esto, ¿hasta dónde puede llegar el control de la Corte Suprema sobre una normativa legislativa? Eso es importante para que ustedes lo tengan. Modalidad de parcial, sí, 4 y 5, ya lo acabo de decir, las vamos a ver conjuntamente, pueden ir adelantando la lectura en los textos, porque también está ahí, más allá de que podemos llegar a precisar algunas cuestiones, algunos temas. Modalidad del parcial. La única modalidad de parcial que podemos aplicar es en la opción múltiple. Son casi 80 alumnos por comisión, así que multipliquen 4 por 8 y sería, si no, imposible evaluarlos en tiempo y forma. Así que vamos a tener que hacerlo por opción múltiple. Estamos viendo, para coordinar con el doctor Melano también, porque es algo que ellos están analizando en su cátedra, en la cátedra de privados, si esto puede ser simplemente con un Google Forms o con un que es de autoevaluación, evaluación automática, y y por otro lado, que tengan en cuenta que si no es así, yo ya he estado experimentando dentro de las opciones que tiene el aula virtual también tiene la opción de generar opción múltiple. Bien, con lo cual también sería una ventaja para dar un tiempo aproximado para que se abra y se cierre el parcial y ustedes tengan el tiempo suficiente para hacer la evaluación. Si es por opción múltiple, lo más cómodo es hacerlo de manera virtual, autorizar el ingreso al aula, autorizar el ingreso al parcial y darles un tiempo aproximado, que ya vamos a determinar según la cantidad de preguntas, para que desarrollen el cuestionario. Esa sería la forma. Sí, en la aula virtual se pueden hacer evaluaciones, ya lo estuve probando y se puede. ¿Qué más? Sí, yo sé que en Introducción al Derecho fueron rendidos por el aula, sí. Bueno, creo que no se me escapó ninguna otra pregunta.
Bien, para este jueves, ya tienen las consignas, porque se las hemos pasado. Tenemos Ponseti de Balbín y tenemos Ekmekdian. Ponseti de Balbín y Ekmekdian. Están los fallos y están las consignas en el aula virtual. ¿Sí? La comisión del día sábado ya hemos quedado que vamos a comenzar una hora más temprano para ir recuperando la clase del sábado que perdimos por motivo del paro de transporte. Así que vamos a tratar. Sí, las clases teóricas yo las voy subiendo a medida que a mí me pasan el link. Cuando a mí me pasan el link, yo subo la clase. En este momento hay 2 clases subidas, que está la de presentación y una segunda clase. Cuando yo tengo el link, la subo. ¿Alguna otra pregunta parroquial? Bueno. Sí, con la doctora Malca Manestar estábamos trabajando también con la doctora Manestar y con el doctor Darío Melano para ver la mejor manera de llevar adelante la evaluación. ¿Sí? Bien. Sí. Ah, qué bueno, tienen libre el viernes, dice. Ajá. Eh, sí, pero no quiero disponer de ningún otro día que no sea nuestro, porque la otra vez un alumno me dijo que por ahí perjudico otras clases y no quiero perjudicar a nadie en eso. El jueves, la clase práctica del jueves empieza a la hora correspondiente, que es 15 a 17, 17 a 19, 19 a 21. ¿Sí? Esas son las clases, los horarios que ya tenemos asignados. Y en la clase del sábado vamos a comenzar una hora antes, en vez de comenzar a las 10, vamos a comenzar a las 9 para tratar de remontar, recuperar la clase perdida. ¿Bien? Bueno. Bien. El teórico pasado vamos a ver si lo podemos reprogramar para una de estas jornadas que nos quedan. Intentaremos que el día martes, vamos a ver si podemos conseguir una extensión del horario. Ustedes, no sé, ahora no tengo presente el cronograma, quizás podemos dar una clase el viernes, si es que ustedes lo tienen libre, como acá me han dicho, pero vamos a tratar. ¿Bien? ¿Cuándo será su curso? ¿A qué curso se refiere? No sé, ahí Tomás Díaz me dice cuándo será su curso, no sé a qué curso se referirá. ¿Viernes por la tarde están libres? Bueno, vamos a ver si podemos vamos a ver, yo les voy a avisar por el aula virtual si podemos gestionar una clase el día viernes, teórica, para ir recuperando, ¿sí? Así que el que nombre en clase, ¿cuál sería? Será la charla que di para la Federación Argentina de la Magistratura, que eso es libre. YouTube, Federación Argentina de la Magistratura, y ahí aparece. Bueno, estén atentos, vamos a ver si podemos acomodar alguna clase teórica el día viernes a la tarde, naturalmente. Y así nos organizamos. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces hasta el jueves. El jueves nos estaremos viendo. Y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.